Bendiciones, mis amados. Justo no me miraba y por esta razón no podía realmente tocar ahí, por eso lo salimos. Bueno, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. La verdad que es un placer poder estar en medio de ustedes. La verdad que nos honran en estar ahí al otro lado. Ya mi esposa ya va a incorporarse, justo acabamos de llegar y bueno, ya sabemos cómo son las mujeres, ¿no? Uno lo hace más rápido que ellas. Pero bueno, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está ahí al otro lado. La verdad que es una bendición poder estar acá. Y vamos a orar para comenzar. Quizás vamos a terminar más pronto. Justo estoy bien afectado de la garganta porque justamente hemos estado afuera y no hemos parado de hablar, de predicar todos los días y estar hablando con la gente. La verdad que es una bendición poder desgastarse así para el Señor. La verdad que ha sido muy hermoso esta gira que hemos hecho por todos estos lados maravillosos, que hasta la foto no hemos podido poner todavía, pero ya la vamos a poner para que puedan gozarse otros discípulos, viendo cómo el Dios del cielo se glorifica en medio de nuestras vidas. La verdad que es una enorme bendición. Todos los hermanos de Concordia, Bellavista, Corrientes Capital, Misiones, Paraguay, la verdad que es un enorme placer poder estar con ustedes ahí en persona y poder compartir una palabra, una cena, un almuerzo, charlar. La verdad que es una bendición. Pero vamos a orar y después comentamos más. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por este vivo que tú nos permites una vez más en este día. Te pedimos que te glorifiques, que abras el entendimiento para comprender y entender, Señor, lo que vamos a hablar. Señor, te pido que te glorifiques de una manera en especial, que seamos objetivos, que podamos escuchar tu palabra, escudriñarla, Señor, para que así de esa manera tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender y comprender para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Bendigo en gran manera a cada uno de los que está ahí al otro lado. La verdad que damos gracias por cada uno de los discípulos que aprenden y atienden a la palabra. Damos gracias a Dios por ello y la verdad que cada día sabemos que tú vienes, Señor, por todas las cosas que estamos viviendo. Pero te damos gracias por este día, Señor. Sé que este día tú vas a edificarnos con una palabra que va a salir de nuestros labios y que tu Espíritu Santo va a poner en nuestro corazón para poder así de esa manera contestar las preguntas, Señor, que realmente mucho pueblo quiere conocer y entender. Te damos gracias por ello en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y a ti te damos toda la alabanza y toda la gloria por este día maravilloso. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza mientras nos ponemos ahí en comunión con el Señor para luego tomar la cena del Señor, que eso es lo que nos interesa, conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas que nos une en este día en especial, porque es algo muy importante, es algo que es crucial en nuestra vida realmente, porque los efectos de la cena del Señor son algo extraordinario cuando lo hacemos con fe, cuando lo hacemos creyendo a lo que el Señor instituyó como doctrina. Hay cosas que son doctrina y que son inamovibles, ¿no? Por eso es triste que los hombres muevan cosas de la palabra y le quiten realmente a la palabra, porque también les quitará el Señor en aquel día a ellos. Pero vamos a cantar una alabanza mientras usted se va poniendo en comunión ahí y mientras otros hermanos van añadiéndose. ¿Por qué razón? Porque vamos a tocar un tema que es muy importante, que voy a contestar una pregunta nada más, que es muy importante que lo sepamos por lo que vivimos en este tiempo, por lo que pulula, ¿no? En esta recta final y lo que va a pulular. Téngalo por seguro que hay espíritus que se van a mover fuertemente, y porque la Biblia lo dice claramente, y ahora se me viene el versículo a mi mente para tocarlo después. Va a ser extraordinario que pongamos atención a lo que la palabra de Dios dice.
y el por qué surgen preguntas para desviar la verdad. Y hoy vamos a aclararla bien. Ojalá usted sea objetivo, como le dije, para que vaya y estudie la palabra. Porque a veces hablamos solo lo que oímos, a veces de personas que están erradas totalmente a la luz de las Escrituras. Usted sabe que el parámetro para todos los cristianos, para todos aquellos que amamos al Señor, es la Biblia. Y la Biblia tiene la respuesta, innegablemente, de todas esas cosas que a veces no entendemos. Y a veces hablamos porque alguien dijo, dice, pero usted lo fue a escudriñar. Si usted no lo fue a escudriñar a la profundidad, usted no puede hablar. Tenga mucho cuidado porque puede estar realmente blasfemando contra la palabra de Dios. Y eso le va a costar muy caro. No ahora, tal vez. O también hay consecuencias a veces. Pero va a ser después en la eternidad. Dice que el que le quita o le añade, ¿no?, recibirá condenación. Entonces, por eso que no ha podido entender y comprender. Eso es muy delicado. Hay que apagarlo. Es muy delicado realmente el no entender la palabra del Señor. Va a saludar a mi esposa porque después tiene que ir a apagar. No, ya apagué. Ok. Bendiciones, ¿cómo están todos? Bendiciones a todos los que están conectados en este día jueves de Santa Cena. Damos gracias a Dios por poder estar juntamente con ustedes para celebrar la Santa Cena. Justamente lo hicimos así, tuvimos que irnos rápido a hacer un trámite y bueno, volvimos y me bañé y no tenía agua y bueno, a veces puede pasar, estamos en casa. Así que damos gracias a Dios por, no sé si dijiste, por el viaje bendecido que tuvimos. La verdad que damos gracias a Dios desde Concordia hasta Misiones. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que siempre nos esperan y siempre están ahí con todo el amor, todo el cariño recibiéndonos. Así que damos gracias a Dios por este viaje que hemos tenido. No pudimos entrar a Paraguay, pero bueno, la próxima ya se dará. Amén. Así que estábamos súper contentos de poder entrar, pero bueno, justamente hubo un percance con los DNI, pero bueno, si Dios lo permite, de seguro que ya vamos a estar yendo para ahí. Así que bueno, no sé si saludaste a los hermanos. No saludé. Bueno, bendecimos. Vamos a cantar después una alabanza. Sí, bendecimos rápidamente a mi estimada y amada Norma Mato, amén, que está ahí conectada, amén. También a Silvia, amén, que está conectada. Juana Ledesma, amén. Bendecimos a More, amén, dice bendiciones apóstol. Bendiciones hermano, dice Dios los bendiga. Hola, bendiciones apóstol, pastora, dice Norma, amén. Así que damos gracias a Dios. También está el pastor Oscar Fernández desde Bellavista Corrientes. Presente también está ahí Bellavista Corrientes, amén. Está Misiones, Posadas también. Y está Mari, la sobrina de Cayo. Damos gracias a Dios por tu vida. Bendiciones apóstol, dice. Saludos para todos los que están conectados. Amén. Así que bueno. Pues vamos a cantar una alabanza para ponernos en comunión y después vamos a contestar una pregunta muy importante que creo que va a ser muy edificante para ustedes y que deben de aprenderla también. Amén. Porque la verdad que la fidelidad del Señor es muy grande, sinceramente. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Y esa es una de las cosas más hermosas y bellas que uno puede experimentar en Dios. Es algo extraordinario. Creo que debemos despedir experiencias en el Señor, porque el Evangelio es una experiencia extraordinaria y aquellos que desde nuestra juventud lo hemos vivido, desde nuestra mocedad, la verdad que es maravilloso, es increíble cuando uno mira gente que no entiende lo maravilloso que es el Evangelio y se retira de este Evangelio extraordinario. Yo creo que la falta de comunión con el Espíritu Santo es la que no permite que las personas puedan ver la verdad. Porque la Biblia lo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Nadie puede ser libre completamente si no conoce la verdad. Porque muchas personas tienen el Evangelio en la cabeza, pero no les ha bajado al corazón todavía. Y esa es la razón del por qué muchos de ellos se confunden. Pero es tremendo porque la Biblia lo dice claramente. Yo creo que la bendición de un pueblo de Dios es tener una cobertura espiritual en donde alimentarse, en donde
debe de seguir la enseñanza pura y también comprobarla con la palabra. Porque uno no debe seguir tradiciones humanas, sino verificar a través de la palabra de Dios lo que se habla, lo que se dice. Y una de las cosas que por la dicha y por la gloria del Señor hemos tenido nosotros es tener buenos mentores, los cuales nos inducieron a que todo lo que se hablaba había que comprobarlo con la Biblia, y aquellas cosas que no entendíamos y no comprendíamos, ¿verdad?, en el tiempo, después lo va a entender uno a la luz de la palabra, porque nunca una cosa puede estar suelta de la otra. No puede uno tener algo que esté suelto, porque si no tiene base, ¿para qué hablar? Cuando uno habla tiene que tener bases sólidas, tiene que tener estructura totalmente en su corazón de aquello que está hablando. Porque la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No es que no tenía conocimiento, sino que le faltó. Y muchos, al desprenderse de su cobertura, ¿verdad?, quedan a la expensa del enemigo. Y por eso es que Dios puso ministerios verdaderamente dentro de la iglesia, para que fueran capacitados. Ahora, si usted quiere estar suelto, lógicamente ese es un problema suyo que le puede traer muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. No sé si vas a saludar, porque voy a entrar en detalle. Saludo rápidamente. Ahí saludamos a los pastores de Corrientes Capital, a Victoria y Leo, amén. Ahí dice: bendiciones pastores, los amamos, presente con ustedes, felices de estar. Bendiciones, amados. Ya estamos acá nuevamente en casa y bueno, ya los extrañamos también. También está Pablito, amén, bendiciones apóstol pastora, dice: bendiciones Pablito para tu familia también, ahí para Eve. Pablo Gómez, ¿no? No, es Pablito, Pablito acá, ajá, de Marconi. Ah, ¿sí? Sí. Pensé que Pablito se llamaba Pablito Ruiz. Ahí saludamos también a Anto, que está ahí conectada. Bendiciones apóstol pastora, dice: bendiciones santo para vos y para tu familia, mi estimada y amada Graciela Figueroa, dice: bendiciones amados, qué alegría verlos aquí recuperándome, beso gigante, amén. Le mandamos un beso enorme a mi estimada y amada Graciela, amén. Ella siempre se levanta, la verdad que toma esas fuerzas de no sé dónde la saca, pero bueno, el Señor siempre la tiene de pie. Así que bendecimos también a esta Belu, dice: muy buenas noches, Dios los bendiga, los saluda Pablo, Dante y Belu, amén. Bendiciones, Belu, espero que estés bien ahí con esa pancita, que ya pronto vamos a tenerlo con nosotros a Dante también, a ese bebé, amén. Bendecimos tu familia. Creo que no hay nadie más. Evelyn también, saludos Evelyn. Tranquilamente. Pero sí quiero enfocarme, que el Señor me ayude, la verdad, para poder transmitirle a través del Espíritu Santo aquello que ha sembrado en mi corazón y que está en la Biblia. Y que también deseo con todo el corazón que todo lo que le voy a decir, por favor, vaya, búsquelo. Usted sabe que ahora tenemos la tecnología, y la tecnología es algo extraordinario, porque nos puede permitir ir a la palabra y encontrar los versículos más fácil. Como le he dicho, en estos vivos me gusta fluir de una manera que el Espíritu Santo sea el que me guíe para poder dar a comprender y entender bien la Escritura. Y usted ahora, lo que vamos a hablar es impresionante. Voy a enfocarme solo en esa pregunta nada más, para poder ayudar a aquellos ministros también que van a escucharlo y que deben de anotarlo, para que cuando se encuentren con situaciones así puedan contestar con la Biblia. Porque una cosa que uno debe de tener es eso, es que si uno va a hablar algo, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Simplemente, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, es como que uno puede dudar y decir: bueno, esto lo puedo tomar con pinzas y todo. ¿Por qué le digo esto? Porque en este tiempo que vivimos es un tiempo muy delicado, muy peligroso. Peligroso porque el enemigo va a trabajar, porque le queda muy poco tiempo, dice la Biblia, ¿verdad? Y al quedarle poco tiempo, va a haber un movimiento espiritual enorme, fuerte,
de confusión en gran manera. Y el que no esté bien plantado en la palabra del Señor, de seguro va a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, innegablemente, y lo estamos viendo como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Pero la pregunta que nos encierra ahora es una pregunta que nos hicieron ahora también y que va a confirmarle a otros ministros que están ahí al otro lado. Es, ¿hay apóstoles hoy? Sería la pregunta. Es una pregunta que ha traído mucha confusión en muchos y otros que son tradicionales, que nunca han salido de ese pensamiento y niegan realmente que existan apóstoles hoy en día. Y lógicamente, si nosotros solo tomamos un punto de vista apostólica, lógicamente podemos caer en la trampa de que no existen ahora en este tiempo. Pero cuando uno va a la profundidad de la palabra, uno entra objetivamente, es decir, sin poner un mecanismo de defensa, porque hay gente que cuando habla uno un tema, está con su mecanismo de defensa, por lo tanto, no, aunque tú le hables, aunque tú le digas, no pasa nada. Aparte, esto lo digo también porque hay otro tipo de personas, y ministros también, de que al volver otra vuelta a rudimentos de la ley, realmente les cae un espíritu de estupor. El espíritu de estupor es que viendo no miran y oyendo no oyen. Es decir, aunque yo les explique aquí con la palabra, van a seguir con su misma temática, a menos que se arrepientan y Dios pueda glorificarse en sus vidas. Y a menos que no hayan blasfemado contra el Espíritu Santo, porque ya blasfemaron contra el Espíritu Santo, están más fritos que otra cosa. Pero yo sé que el espíritu de estupor se está moviendo de gran manera, de gente que profesó muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo y ahora las está negando. Y eso es grave, porque eso es una blasfemia contra el Hijo y contra el Padre. Que eso puede ser perdonable todavía. O sea, espero que Dios se arrepientan estas personas y puedan ser objetivos. Yo cuando tengo que comparar algo soy objetivo. Digo, voy a escuchar esto. Voy a ver si me convence a la luz de la palabra, es porque realmente estamos en el orden. Porque la palabra es el parámetro. Ahora, si no lo entiendo, algo, lo dejo almacenado en mi corazón. Y escudriño y busco y en el tiempo, pum, viene la revelación y digo, ¡hala, qué tremendo! Y ahí es donde uno reacciona. Porque también es válido, porque la Biblia dice que, hablando Jesús, nuestro Señor, dijo, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. O sea, es decir, no te cierres. Cuidado. ¿Por qué? Porque si te cierras no vas a aprender nunca. Por eso yo le decía a mi hijo, escúchame lo que te voy a decir cuando tengo que corregirlo. Dios te dio 2 oídos. Te dio solo una nariz y una boca, ¿verdad? Y te dio 2 oídos para que aprendas a escuchar. Si tú aprendes a escuchar, entonces quiere decir que vas a avanzar. Vas a desarrollarte mejor. Porque aprender a escuchar es lo más tremendo que hay. Por eso dice que Dios nos ha dado oídos de discípulos, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos eso. Y no se cierre, no se oponga o vaya al choque. No. Sino simplemente escudriñemos las Escrituras. Porque ahí está el plan, no solamente el plan de redención, sino todo lo que se va a desarrollar en esta era que le toca vivir al hombre hasta que venga otra era, otra dispensación y entremos a otra dispensación y luego a la eternidad, ¿verdad? Es muy importante porque la palabra es impresionante porque nunca ha dejado de ser. Y eso es muy maravilloso cuando uno alcanza a tener sabiduría de parte de Dios, que no es de uno, es de Dios. O sea, Dios se la imparte a uno en el corazón y uno la suelta a través del Espíritu Santo. Pero cuando la gente dice que no hay apóstoles es porque no han entendido que hay apóstoles, y aquí entramos en detalles y quiero que vaya usted después a la palabra y escudriñe. Yo voy a fluir nada más porque no quiero pararme en ningún versículo, pero sí le voy a dar versículos para que usted vaya y los investigue, si usted quiere aprender la verdad. Por ejemplo, hay apóstoles del Padre, que es el único apóstol del Padre, porque él dijo, les enviaré apóstoles.
Y el único apóstol del Padre es Jesucristo. Dice que Él es el apóstol de los apóstoles, ¿verdad? Ahí en Hebreos usted lo va a encontrar. ¿Ah? Es el que es el apóstol del Padre, ¿no? El que realmente es el apóstol de los apóstoles en gran manera. Luego hay apóstoles de el Hijo, de Jesucristo, que Él los llamó. Y los llamó, dice la Biblia, y dio hasta los nombres de Él, de ellos, ¿verdad? Que solamente eran 12 apóstoles nada más. De esos ya no existen. Y ahí está la confusión. De esos ya no hay. Porque esos eran 12 del Cordero. 12 que van a estar escritos en las 12 puertas, que lo dice la Biblia, de la Nueva Jerusalén. Cada uno de ellos. 12 nada más. Note que ahí no entra Pablo. Porque muchos dicen, Pablo es el último apóstol. Totalmente errados en toda la dimensión de la palabra, porque ¿dónde está la puerta de Pablo? Si lo vemos de esa manera, Pablo está eliminado ahí. Porque también hay apóstoles del Espíritu, que arrancan desde Pablo en adelante. Dice, el último apóstol es Pablo. Y entonces cuando yo veo hablar a esa gente, a veces son maestros tremendos de la palabra. Estaba escuchando un varón tremendo del Señor, que me gustaba escucharlo, y ahí se me cayó la verdad, se me cayó la imagen, ¿verdad? Pues estaba escuchando a este varón que decía que Pablo fue el último apóstol, ¿verdad? Que existe de los 12. ¿Y dónde están los 12? Porque tenían que ser solo 12. Por eso cuando Judas se ahorcó, tuvieron que tener a uno, o sea que tuvieron que elegir a Matías, a uno que tendría que estar desde el bautismo de Juan hasta los 3 años y medio que el Señor predicó y habló y dijo. No podía haber apóstoles del Cordero, solo eran aquellos que podían haber estado con el Señor desde el bautismo hasta que habían estado visiblemente viéndolo. Habían más, pero escogieron a uno más porque 12 es número de gobierno, ¿verdad? Entonces estos 12 fueron escogidos exclusivamente de parte del Señor, que son los apóstoles del Hijo, ¿verdad? Y que de esos no hay más, nunca más. Entonces el problema de esta gente que no cree en los apóstoles hoy, ¿verdad? Es que, ¿qué van a hacer con Pablo? ¿Qué van a hacer con Bernabé? ¿Qué harán? Pero búsquenlo, por favor, búsquenlo. Busque a Bernabé, a Pablo ya, porque ahí dice, no, este fue el último apóstol y este lo otro. Totalmente errados en toda la dimensión de la palabra. No porque yo lo diga, no, porque la Biblia lo dice. Busque primeramente, busque a Pablo ya no, porque ya lo sabe. Busque a Bernabé, busque a Apolos, busque a Andrónico, busque a Junías, busque a Epafras. Timoteo, Pablo lo menciona porque fue uno de los relevos. También, y hay como 34 clases de apóstoles, incluyendo a los 12. Y si no, bueno, si es tan humilde usted, puede comprar el libro que hice yo, La mente y el evangelio apostólico. Ahí le menciono los 34 apóstoles con versículos de la palabra del Señor. O sea, y que están ahí escritos. Incluso hay un apóstol impresionante que menciona a Pablo, que es Epafrodito. Dice apóstol de mis necesidades, en las mejores versiones. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuando uno dice, ¿cómo? ¿A dónde está eso usted? Pues búsquelo. Por eso le dije que tiene que ir a la palabra. Porque si usted me está diciendo que Pablo es el último, estamos fritos. Porque esta es una carrera de relevos. Todos los apóstoles se mueren. ¿Ok? Todos. Y hay relevos. A Pablo Tito, a Pablo lo relevó Timoteo y otros más. Él mismo los menciona en la Biblia. Por eso le dije nombres, porque con eso sería suficiente para que usted pueda verificarlo y verlo. Si es que usted es un estudioso de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios a nosotros realmente no nos miente. Y la palabra es veraz, la palabra es como espada de 2 filos que corta. Entonces es muy importante que pueda verlo. Entonces a partir de Pablo, ¿verdad?, salieron los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé si esta
estas personas que se oponen tanto al ministerio apostólico y a otras verdades que hay, tremendas, no han leído, por ejemplo, recuérdame este versículo después, porque no quiero que se me olvide, porque este es muy clave, este versículo, 1 Timoteo 4:1. Porque estoy en otro fluir ahorita. Escuche, la Biblia dice, y ese sí quiero que lo leamos también, porque como para que usted pueda tener una claridad. Sé que hay muchos hermanos que tienen la claridad y no, pero hoy van a tener más riqueza para poder defender este punto doctrinal, porque es un punto doctrinal muy fuerte, que el enemigo quiso apagarlo en el tiempo, quiso destruirlo, porque antes, hace 30 años, acá en esta nación no se oía de apóstoles, se oía solo de evangelistas y pastores. Pero Dios me dio la dicha, y lo digo así, de esta manera, porque ellos mismos lo han reconocido, que en aquellos hace 27 años que estoy acá en la Argentina, ellos mismos, no yo, reconocieron que nosotros trajimos, ¿verdad? Y fuimos pioneros del evangelio apostólico. Y esos que rechazaban cuando yo vine acá a esta nación, ahora ellos se mencionan apóstoles también. Y algunos lo son, otros no. Eso solo Dios lo juzgará. Porque uno sabe y tiene que saber si es llamado verdaderamente a ese ministerio. Porque ese ministerio es muy tremendo, es muy clave, es muy fundamental, ¿verdad? Pero la Biblia dice claramente lo dice, y vamos a leer 2 pasajes para entenderlo. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, hasta, léeme ahí mi amor, hasta, vamos a ver, hasta el 14, léeme, del 11 al 14. Mire cómo dice, y despacio para poderlo digerir. Dijéralo, por favor. Si usted tiene dudas, sería bueno que se pusiera en neutro y revíselo bien, porque hay mucho engaño. ¿Por qué le digo esto? Porque mejor vamos a leer primero, para que no se me vaya, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, para que así de esa manera usted tenga hacia qué apuntarlo y el peligro que podemos tener en este tiempo. Mire cómo dice, léemelo mi amor, el 1 y el 2. Dice así, Escuche. 1 Timoteo 4, 1, 2. Pero el Espíritu dice claramente... ¿Oyó? Pero el Espíritu dice claramente, escuche, que en los últimos tiempos... en los últimos tiempos, hoy, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe, que si se apartarán de este evangelio maravilloso o de cosas que están decretadas como doctrina. Oiga, sí. Prestando atención a espíritus engañadores. Prestando atención a espíritus engañadores. Y a doctrinas de demonios. Y a doctrinas de demonios. Oiga, qué tremendo es eso, porque hay gente que al ponerse a escuchar y no tiene estructura espiritual, doctrina, reglas para vivir, es más fácil que sean engañados porque tienen el evangelio en la cabeza. Porque a veces la gente se dice, pero ¿cómo se fue este varón que tenía conocimiento? ¿Cómo se fue al otro extremo? Porque solo tiene en la cabeza, nunca lo fue al corazón, nunca tuvo una realidad de Cristo, nunca tuvo una realidad de la palabra, nunca se le hizo vida, rema la palabra de Dios. Y ese es un peligro, porque aquí está diciendo que en el último tiempo, note que está diciendo, y sigue el versículo, mire, el otro. Mediante la hipocresía de mentirosos. Mediante la hipocresía de mentirosos. Que tienen cauterizada la conciencia. Que tienen cauterizada la conciencia. Quiere decir de que esta gente, aunque se les hable, se les diga, ya no les cabe nada. Pues tienen cauterizada la conciencia, ya ni sienten nada. Ni presencia, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es discutir. Es hablar lo que no saben. Hablar lo que no entienden. ¿Me entiende? Porque están como los Gálatas. Están hipnotizados. A los Gálatas, Pablo dice, oh Gálatas, dice una versión muy tremenda, pero hay que decirlo porque así lo dice la versión. Y con todo respeto, con toda humildad se los digo. Dice, oh Gálatas estúpidos. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hipnotizó? Dice otra versión. ¿Quién dice, quién los embrujó? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién os fascinó para volverse atrás? ¡Wow! Esto es tremendo.
Porque si uno no se pone a cuentas con el Señor y se arrepiente, y más que todo son aquella gente que se rebela contra sus pastores y quiere realmente hacer su propio, su propio nido, sus propios pensamientos, y no les importa la palabra sino oponerse. Y no, tenga cuidado con eso. Mire, si usted se va de una iglesia, váyase a otra y métase bajo una cobertura para que Dios tenga en cuenta esa salida que hizo, porque si no, el enemigo puede hacer estragos en su vida, como dice aquí. Y usted y yo lo sabemos, que hay miles de cristianos en el mundo entero que se han apartado de la fe, que se han apartado del Dios vivo, que se han apartado de aquel que los cambió, los salvó, los transformó, los hizo nuevos. Sabemos nosotros eso muy claramente. Hemos visto gente que ha visto milagros, señales, maravillas, y ha visto cómo el Señor se ha glorificado, y ahora están negando realmente verdades de la palabra de Dios. Y esto es tremendo lo que está ahí. Que en el último tiempo muchos apostatarán de la fe. Quiere decir que estuvieron adentro, estuvieron con nosotros, pero no eran o sea que de nosotros, porque el evangelio nunca se les hizo vida. Y este punto doctrinal es impresionante. Por eso la iglesia de Cristo debe de entender y comprender y estudiar la palabra del Señor. Es que la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo, otro verso allá en Isaías dice: mi pueblo fue llevado cautivo por causa de conocimiento. Mire qué tremendo eso. Esto es impresionante porque hay que tenerlo en cuenta delante del Señor. Pongan en el otro, porque ese no sirve. ¿Me entiende? Es impresionante. Fue llevado cautivo, o sea, preso. Lo llevaron cautivo hacia el error. Y eso es tremendo. Entonces debemos de entender y comprender de que lo que le estoy hablando, lo estoy hablando con el celo del Espíritu Santo, que me conmueve a la luz de esa palabra. ¿Por qué? Porque es impresionante oír a personas hoy hablar de que no hay apóstoles e interpretar que solo los apóstoles fueron para los judíos. Y eso es muy triste realmente, porque muy triste digo, porque mira esto qué tremendo. Quiero leerle eso, pero no quiero perder lo que está fluyendo en mí en este momento, porque conozco muy bien el tema. Puedo desarrollarlo muy bien y puedo pasar horas desarrollándolo y sacando versículos por todos lados, que se me vienen en este momento muchas cosas. Por ejemplo, el Señor les dijo, Mateo capítulo 28, a los apóstoles del Cordero, que ya no hay más. Entiéndalo, ya no hay más. Apóstoles del Cordero, dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he dicho. Id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿oyó? Todas las naciones. Id y hacer discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que están en la Biblia, la palabra. Pero los apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero, no fueron. No quisieron ir. Y entonces, al ver el Señor que ninguno de ellos, ni Juan, ni Pedro, ni Jacob, que eran las columnas de la iglesia, las columnas de los apóstoles, ¿verdad?, no querían ir, porque bien hubieran escogido a Juan, a Pedro, a Santiago, a cualquiera de los apóstoles para que fuera al mundo. Entonces él dijo: vayan al mundo. Y ven que no iban al mundo. Entonces agarró a Pablo, un apóstol del Espíritu, para que él fuera al mundo. Note que la orden era ir al mundo y hacer discípulos por todo el mundo. Y esa es la gran falla que hay hoy en día dentro de los grandes ministerios que existen en la tierra y dentro de la iglesia. Muy pocos en la tierra hacen discípulos, relevos. Sino que no es malo, por supuesto, hacer bulla, hacer muchas cosas que se hacen y todo eso, o predicar un sector de la palabra. Pero ¿dónde está el discipulado? El discipulado es hacer discípulos para que luego se conviertan en discipuladores. ¿Por qué somos nosotros
discipuladores hoy, porque un día fuimos discípulos de gente que sí ayudó a que nosotros fuéramos discípulos. Por eso es que insistimos en la Escuela Superior de Discipulado Apostólico, que la gente aprenda principios para poder así poder defender la verdad de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que luchemos por el Evangelio, por la verdad del Evangelio, y eso es lo que estoy haciendo ahora yo, luchando por un punto de vista que es impresionante y que el diablo quiso deshacerlo y que en un tiempo lo deshizo, porque no se hablaba, hace 30 años no se hablaba de apóstoles y profetas, aunque sabemos que hay muchos falsos. Eso porque la Biblia lo dice que vendrán muchos profetas falsos, pero no significa que ahora hay profetas verdaderos de Dios. Hasta Juan fue el último de la ley, profeta, pero ahí están los profetas del Espíritu, como Agabo, por ejemplo. Era un profeta impresionante. Pablo mismo también, a veces Dios lo usaba y en funciones proféticas. Y allí puede encontrar usted también. Bernabé también fue usado en esa forma. Pero Agabo era un profeta de oficio del nuevo pacto. Yo no sé qué harán esa gente que dice que ya no hay profetas también, porque ahí la Biblia menciona profetas. Y también en la escuela de discipulado nosotros hablamos de los profetas de la gracia y los profetas de la ley. Al no conocer las dispensaciones, nosotros caemos realmente en el error. Y tengamos cuidado, no hablemos a la ligera. Si vamos a hablar, hablemos con convicción, con estructura, con solidez, con base, para poder decir, hermano, esta es la base. Y decir, ¡ala, qué tremendo! ¿Por qué le digo esto? Porque esos que no creen en que hay apóstoles hoy, ¿qué harán con, por ejemplo, Efesios 4:11? Léeme Efesios 4:11, el que te dije hasta, miren cómo dice, la palabra habla sola. Háblala, mi amor. Dice así, y él dio a algunos el ser apóstoles. Oye, él dio a algunos el ser apóstoles. A otros profetas. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros evangelistas. A otros pastores. Pastores. Y maestros. Y maestros, sigue. A fin de capacitar. A fin de capacitar. A los santos. ¿A los santos de dónde? ¿De Israel? No, de la iglesia. ¿Oye? Sigue. Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Es decir, nosotros capacitamos y la gente hace la obra del ministerio, que es ir al parque, evangelizar, aunque lo hacemos también nosotros, ir a los hospitales, a las cárceles, ¿para qué sigue? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. 5 ministerios van a ser claves en el último tiempo para que puedan ir. Sabemos que hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos pastores. Lo sabemos muy bien, pero no podemos evitar la verdad de la palabra. Y oiga, ¿para qué existen estos ministerios que van a edificar? Porque ¿hasta dónde tienen que edificar estos 5 ministerios? Sigue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de doctrina. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, Jesucristo. A la condición de un hombre maduro. A la condición de un hombre maduro. Entonces, si usted no es maduro en ciertos puntos de la palabra del Señor, no puede hablar. Porque usted mismo se puede condenar, queriéndole quitar a la palabra algo y después se lo va a reclamar Dios allá. Porque usted no la tiene clara. Si no tiene claro un concepto verdaderamente en la palabra de Dios, uno no puede. Yo cuando no tengo claro algo, digo, no, lo escudriño y quizás por años. Pero sé que mi corazón está ahí y que tarde o temprano Dios va a dar luz sobre aquello. Entonces usted no puede venir a decir porque se puede meter en problemas, no conmigo ni con nadie, con Dios. Eternos. Y es que eso es lo tremendo. ¿Y ya leyó usted ahí? Vuélveselo a leer para que lo vuelva. Y vaya a la Biblia usted. Efesios 4:11. Y Dios puso. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Coberturas. Ajá. A fin de capacitar. A fin de capacitar. Entonces quiere decir que si ya no hay apóstoles, profetas, ya no hay capacitación. Entonces eso sería una herejía. ¿Por qué sería una herejía? Porque aquí dice la Biblia. Entonces quiere decir que nosotros estuviéramos ya fritos ahí. Porque aquí está diciendo que va a ser hasta el final. Entonces, ¿cómo? ¿Ya terminó el final? ¿Ya se fue la iglesia para el cielo? No. ¿Ya terminó el mundo? No. ¿Ya entramos a otra dispensación? No. Todavía estamos acá, edificando al cuerpo de Cristo. A través de la revelación del Espíritu Santo que viene a cada vaso, a cada distinto tipo de apóstol que hay. Porque hay diferentes clases de apóstoles. Unos que han visto al Señor, otros que no. Porque también está eso que dice, no, el apóstol tiene que haber visto al Señor, ¿verdad?
Hay muchos apóstoles que no lo vieron y están ahí escritos. Apolos, Epafras, Unías, y lo vio 500 personas también ascender al cielo, dice la Biblia. Bueno, yo tuve el privilegio de verlo. Si alguien quiere decir que no lo es, bueno, yo tuve el privilegio de verlo y no le voy a mentir, porque entonces estaría mintiéndole al Señor y tendría mis consecuencias. Pero no necesariamente porque vea al Señor usted es un apóstol tampoco. ¿Me explico? Entonces es muy importante entenderlo, hermano. La iglesia va a ser edificada por los 5. Entonces cuando usted corta los dedos, supóngase que corta, no hay apóstoles, usted no puede ser fuerte, porque con los 4 dedos usted no puede agarrar bien, no puede tener fuerza. El apostolado le da fuerza al ministerio, le da estructura, solidez. El profeta es el que señala el pecado para restaurar, para ayudar, no para condenar como lo hacía en el Antiguo Testamento, sino que Dios le revela para que vea el problema en cada uno. Ese es el profeta. Por eso en los dedos, la mano de Dios son los 5 dedos. Después está el evangelista, el dedo más grande que hay. ¿Verdad? Que hay evangelistas por todos lados. El evangelista se mira más que todos. Después está donde va el anillo, ¿verdad? Ese es el pastor, porque el anillo significa, ¿verdad? Reconciliar, ¿verdad? Y eso es lo que hacen los pastores. Y el chiquito son los maestros, porque ellos destapan los oídos. Cuando usted tiene cera, ¿qué es lo que hace usted? Se mete el más chiquito para ver hasta dónde alcanza. 5 ministerios para edificar al cuerpo. De que aquí lo dice claramente, no es que lo estoy diciendo yo, o que estoy, ese se está oponiendo. Nada, Señor. Y mire cómo dice ahora, veamos los 8 ministerios que hay en la palabra, 8 ministerios primarios que menciona la Biblia, allí también, para ratificar, en 1 Corintios 12, 28, mire cómo dice allí, 1 Corintios 12, 28, para ponerle brocha, ¿verdad? Aquí, al tema que estamos viendo, dice. Y en la iglesia Dios ha designado. En la iglesia, no en Israel, no a los judíos, en la iglesia. Dios ha designado, puso primeramente apóstoles. ¿Puso quién? Él. Puso primeramente apóstoles, profetas, en segundo lugar. Note que el orden ahí. Seguime. Primeramente apóstoles. Segundo lugar profetas. ¿Oí? En tercer lugar maestros. Oye, 3, pero tremendos ministerios. Luego milagros. Después, ahí entran evangelistas. Después dones de sanidad. Oiga eso. Ayudas. Administraciones. Y diversas clases de lenguas. Entonces dice alguien ahí que escuchaba yo, decía de que las lenguas solamente eran para los judíos. Y ¿cómo que para los judíos? Que es como solo para los apóstoles. Si Pablo fue a la gentilidad. Y en la gentilidad, pero un montón de bautizados con el Espíritu Santo. Y que las lenguas solo se limitaron ahí. Y que no existen y se cierran y se cierran y se cierran. Y dice, mentiroso, ya no hay apóstoles, dice la gente o sea que del Espíritu. Y todos los que están ahí, todos los que le mencioné. ¿Qué va a hacer esa gente, digo yo? Y gente estudiosa. Pero a veces cuando tú estás en la ley y te vas a punto de la ley, te entra un espíritu de estupor, no porque uno te lo mande, sino que dice que Dios lo manda. Por eso le dijo a Israel, también le dijo, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, el día de tu visitación, que este puede ser el día de tu visitación, por última vez a muchos de los que están ahí y que van a escuchar durante este tiempo, este mensaje. Quizás será tu último día. Porque dice la Biblia claramente y se lo dijo a Israel. Repito, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por lo tanto, en este día, tu casa quedará desierta. ¡Wow! Y de verdad, desde ese día hasta este día, la casa de Israel está desierta. Solo hay nada más fariseos. Solo hay nada más. No hay presencia del Señor hasta que los trate de nuevo en la tribulación. No a todo Israel, sino a la simiente. Porque solo la simiente será salva de Israel. Los que vienen por Isaac. En Isaac será llamada tu descendencia.
Y entonces es triste oír esa gente que ignora la palabra de Dios. La verdad que uno dice, Dios mío, qué tremendo. Pero yo, ¿sabe qué es lo que me ha dado satisfacción? Es que yo sé por la Biblia, de que cuando alguien no reacciona en sí a la verdad de la palabra, es porque tiene un espíritu de estupor. Hay gente que se ha vuelto en contra de Jesús y del evangelio de Jesús y de las verdades bíblicas. Hermano, pero es que es tremendo, se lo digo. Y otros aparte creen que la Biblia es obsoleta, que necesitas introducir otros libros para poderla entender. No, la Biblia tiene lo suficiente para que nosotros podamos entender a Dios y comprender muchas cosas de Él. Está escrito lo suficiente, que muchos pueden trastocar versiones, y por eso la mejor versión es tener muchas versiones de la Biblia. Es cierto, pero nunca jamás han podido trastocar la verdad que Dios quiso transmitir al mundo para que nosotros la entendiéramos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Esto es muy importante, hermano, que lo comprendamos, lo miremos, y ojalá usted pueda, con esto que es suficiente. Después, lógicamente, estaré haciendo un mensaje que va a salir muy pronto acerca, ¿hay apóstoles hoy? Yo creo que sí. No por una necedad y un capricho, sino porque la Biblia lo habla claramente, como se lo he dicho en esta hora. Si usted no lo ha entendido, trate de escudriñarlo. Después, por supuesto, estaremos dándole más información con respecto a eso. Pero esa pregunta quería contestarla porque me pareció muy fundamental para los discípulos, para la iglesia que nos ama, aquellos que aman a Cristo también, que están escuchándonos. Pero es muy fundamental que entendamos eso. Más claro no hay. Aparte, otro versículo que me viene ahorita, que el Espíritu Santo me lo está dictando en este momento. Allá en Apocalipsis, vamos a ver. Apocalipsis capítulo 2 o 3. Buscadme ahí la iglesia de Éfeso. Están marcadas ahí. Ahí está. Mire cómo dice. Léeme del 1 al 4. Mire. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Okay. el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles. Parémonos ahí. Pues sabe que el Apocalipsis está hablando del final. El Apocalipsis son los acontecimientos que se verán en el final. Ha sometido a prueba. Quiere decir que uno puede someter a prueba a alguien. Esta iglesia tenía un conocimiento impresionante. Ha sometido a prueba a aquellos que dicen ser apóstoles y los ha hallado mentirosos. Dice. Sigue, no, así dice, va. Sí, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué le parece a usted eso? Quiere decir que van a haber un montón de mentirosos que se han, hermano querido, puesto ellos mismos los nombres. Y por eso, si usted tiene conocimiento, usted puede poner a prueba a alguien. Yo sí lo pongo a prueba. A veces lo respeto, pero no porque lo reconozca realmente. Porque solo él, si él dice, le digo, mira, si vos decís, bueno, después te arreglarás con el Señor. Porque vos estás diciendo que sos esto y no lo sos, te puede bajar el Señor. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que han deshonrado su ministerio. Dios los ha llamado para ser buenos pastores. De los 5. Corazón de pastor. Gente que tiene un corazón de pastor, pero hoy están realmente haciendo otro ministerio al cual Dios no los ha llamado a hacerlo. Si Dios te ha llamado a ser pastor, sea un buen pastor, que vas a tener la dicha del respaldo de Dios. Pero si tú te quitas el rótulo que Dios te dio, ten cuidado, porque tu fracaso puede ser eminente. Otros que deciden ser profetas y tal vez no son profetas, tal vez son evangelistas, y tal vez están siendo usados en el don de profecía, en el don de discernimiento, y solo porque tú puedas discernir una situación no significa que eres profeta. O porque hablas en profecía, interpretas lenguas,
tampoco, porque ese es el don. El oficio de profeta es algo muy tremendo, muy extraordinario, y debemos de tener cuidado con ponerlo. Y muchos ahora se han quitado el ministerio de evangelista o de pastor, y muchos de ellos están siendo disminuidos de parte de Dios y quitados porque no le están representando con el ministerio que Dios les delegó desde la eternidad pasada. Pues recuerda que dice que Dios puso. Entonces, si Dios te puso a hacer el trabajo que Dios te puso a hacer, no te va a quitar ni poner. Al contrario, si lo honras, te va a bendecir y va a poner gente para ti. Va a poner gente a la par tuya que va a respaldar tu ministerio. No solamente espiritualmente, sino físicamente. Va a poner gente para que tú no sufras en el tiempo, sino que va a poner incluso apóstoles va a poner, mujeres, como se las puso el Señor, como se las puso el Padre a Jesucristo, una Juana que estaba ahí tremenda, a Pablo una Trifena, una Trifosa. Había mujeres que eran fuertes, y dice la Biblia claramente que mujeres sostenían el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo sostenían a él y a los apóstoles. Búsquelo también. Si quieres buscarlo, búsquelo. Yo le estoy dando pasaje. Yo le estoy poniendo al que vaya a tareas y que haga las tareas. O sea, es tremendo cuando uno mira verdaderamente eso. Entonces, haga su ministerio. Hágalo bien. Hágalo bien, porque al final usted y yo tenemos que estar bien con Dios. Y que no importa si otro no nos respalda. Usted métase a obedecer a Dios. Y va a ver usted que Dios lo va a honrar. Como dice el coro, tu fidelidad es grande. Y aunque tú no seas fiel, porque no lo somos en toda la totalidad, sin embargo Él sigue siendo fiel a su palabra, a sus promesas, para aquellos que le amamos y nos humillamos delante de su presencia. Entonces, tenga cuidado con blasfemar con la palabra de Dios, que no tiene ni siquiera respeto para reconocer ministerios. Cuidado con eso. Tenga cuidado. Lo digo en general para todos aquellos que se oponen a grandes verdades que la palabra del Señor menciona. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Otros que se oponen al diezmo también, ya hemos hablado abiertamente de eso. Cuidado. Vaya y escudriñe bien todo eso. No solamente vea un punto de vista. ¿Por qué? Porque a veces solo vemos puntos de vista en el ámbito natural, en el ámbito histórico, pero no lo vemos desde el punto de vista espiritual, en el rema de la palabra. Entonces, sométase con el Espíritu Santo en este tiempo, porque dice la Biblia, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y os guíe a toda la verdad y a toda la justicia. Usted no puede tener otro guía en el mundo que no sea el Espíritu Santo, porque usted tiene otro guía que no es el Espíritu Santo, usted está realmente fuera de contexto. Cuidado con eso. Es mejor dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hará realmente la obra completa. Por eso comparta este video, porque muchos están abandonando lo que un día Dios les dio. Qué triste, ¿va? Wow, eso es lamentable. Yo he visto muchos realmente y estoy viendo aún todavía. ¿Pero por qué? Porque la Biblia lo dice que va a ser así. Si la Biblia dice que va a ser así, quiere decir que se va a asombrar de los que va a empezar a ver y escuchar. Y lo triste es que después se van a tener que arreglar con Dios. Y se la van a ver con Dios. Amén. Vamos a participar. Si usted tiene alguna pregunta, un comentario. Si hay una pregunta muy importante. O una oposición, hágala. No hay problema. Hay una pregunta muy importante que es con respecto también a este tema. Saludamos también ahí dice Pablo, soy Ruiz González, apellido de mi mamá, dice. Entonces ya apareció el verdadero Pablito. Ahí saludamos a Cayo, Eskenazi, amén, dice bendiciones pastores, Dios los bendiga, bendiciones Cayo. La sobrina también Mari dice bendiciones apóstol pastora, bendiciones. También está conectada Raquel, amén, dice bendiciones amados pastores, qué lindo verlos, bendiciones Raquel para tu casa. También tenemos ahí a Joa, amén, dice bendiciones apóstol pastora, soy Joa, bendiciones Joa,
bendiciones para tu casa, bendiciones también a los siervos ahí en Pilar, ahí Rosana y Pablo, bendiciones apóstol, pastor, hermanos, dice a Silvia también, bendiciones, dice, está también Gaby, amén, Gaby el soldado, dice bendiciones pastores, bendiciones Mi Gaby. soldado, el guardaespaldas de la iglesia. Ahí también está Javi, amén, el líder de la iglesia también, buenas noches, bendiciones para todos, dice Javi. Y una pregunta muy importante que hace ahí los siervos de Pilar. Bendiciones también a Beba Cantero, bendiciones apóstol, dice. Dice así, ¿qué hay apóstol de aquellos que se llaman apóstol y son mujeres cuando en la Biblia no se halla apóstoles mujeres? Dice. Ah, la grande, se me fue. Esa es una enorme pregunta, ¿no? Yo personalmente creo que no hay apóstoles mujeres. Realmente hasta el término es cerrado. El término, ¿cómo voy a decir? Como que le dijeran a mi esposa, ¿verdad? Apóstola. Hasta el término, nunca. El apóstol es el único ministerio que no puede ejercer la mujer, que es un ministerio totalmente primero en todo. Hasta que la mujer sea liberada y llevada al cielo, le van a volver a dar la posición que tenía en el pasado eterno. Porque no es que va a vivir toda la vida la mujer bajo los principios que están determinados en la palabra hoy en el mundo. Porque el día de mañana la mujer volverá otra vuelta a su estado normal. Por eso yo le puse restricciones por una causa enorme, porque la mujer es algo extraordinario, algo impresionante, que Dios puso dentro de la vida, ¿verdad? Pero le puso autoridades. Le puso autoridad, como 5 autoridades sobre ella, que están marcadas en la Biblia, que lo hemos visto. Y la verdad que es una cosa que muy triste ver que muchas se ponen de esa manera y es como que, wow, ¿me entiendes? Pero no, la Biblia no menciona ninguna de ellas en ese aspecto, sino escogió 12. ¿Por qué no escoger a María Magdalena, a María misma, si María era tremenda? Pero hasta ella necesitó Salvador, dice la Biblia claramente. O sea, ¿por qué no agarró a Trifena, a Trifosa, no que les llamó obrera, a Priscila, ¿verdad? A María Magdalena, que eran mujeres cañonas, a Juana, por ejemplo, a Febe. Y bueno, hay un montón de mujeres que menciona la Biblia, pero tremendas, cañonas, pero nunca les llamó así. Pablo mismo dice que Trifena y Trifosa, obreras del Señor, predicaban como él. Imagínense. Yo sí creo que una mujer puede ser pastor, evangelista, ¿verdad? Profeta, maestra, sí lo sé, y que puede ejercer en un momento bajo autoridad de un apóstol, para que no caiga en error, para que no caiga en las garras del enemigo. Y yo creo que firmemente así, porque si no la Biblia fuera explícita, la Biblia es muy explícita en gran manera. Y tengamos cuidado con ese tipo de personas que realmente lo que hacen es desviar realmente el evangelio. Y todos aquellos que están, ¿verdad? Reconociendo eso, creo que no han conocido muy bien la palabra del Señor. Y algunos los vamos a corregir, aquellos que van entrando a nuestra cobertura, ¿verdad? Que totalmente están fuera de contexto porque no conocen verdaderamente los principios de autoridad que Dios puso. Entonces ahí sí podríamos decir que una mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre, ¿verdad? Porque un apóstol ya es palabras mayores, ¿no? Dentro de lo que Dios determinó en su palabra, ¿verdad? Hay algunos que dicen de que, bueno, ya no hay mujer ni hombre aquí en la gracia de Dios y que ahora todos pueden ejercer. Cuidado con eso. Cuando está hablando de eso, está hablando de la gracia del Señor, pero no de los principios elementales de autoridad. Entonces tiene que borrar Efesios 6, Efesios 5, en donde dice que la mujer debe estar sometida. Tiene que borrar 1 Corintios 11, cuando dice que Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Y borrar un montón de cosas que si las llega a borrar, después lo van a borrar a usted allá. Entonces, cuidado con eso. Yo sí, personalmente creo por la palabra que no es así. Pero sí creo que puede ejercer los otros 4 ministerios.
y puede ejercerlos con una mente apostólica. Eso sí, hay mujeres que predican mejor que los hombres porque tienen mente apostólica. Son mujeres cañonas que yo las he visto en el púlpito bajo autoridad. Dios mío, hermano, y que no necesitan ponerse nombres, pero son predicadoras impresionantes del Señor que hay, pero un montón en el mundo, hermano. Buenas, pero que están bajo autoridad. Están bajo, o sea que bajo una cobertura, porque han entendido la palabra de Dios. Y muchos realmente es triste y lamentable en este tiempo que están, es que ni el término les, hermano, pero ni el término les va. Es que es verdad, si no Cristo hubiera dejado específica, aunque sea uno, ¿verdad? Pero no, si podemos ver, no. Ministerio mejor que los otros ministerios. De la mujer. Amén. Ya. Amén. Volvimos, Sí, nos estaban llamando por teléfono. Sí, no hablen, Amén. hermanos, por favor. Se les ha olvidado que estamos en el vivo. Bueno, vamos a hacer la Santa Cena porque si no se nos Vamos a va. hacer la Santa Cena y hay una pregunta de Joel. Así que después la hacemos de la Santa Cena hasta porque si no se nos va a cortar. Amén. Amén. Y ahí, bueno, saludamos también al pastor Carlos Espena de Azul. Dice, por eso en 1 Corintios habla de cubrirse la cabeza, que eso es otra cosa también. Otra cosa tremenda del que velo. vamos a hablar. Amén. Voy a tener que hablar, hacer un... Sí, ya lo hice, pero no está en YouTube. O no sé si está. Pero vamos a hablar. Ese es tremendo, varón, también. Tremendo. La mujer debe tener señal de autoridad. Debe tener velo, dice la Prat, por causa de los ángeles caídos. Bueno, vamos a ver y después hablamos aquí. Pónganse en comunión con Dios Padre. Venimos delante de tu presencia en este día maravilloso que nos permites estar junto aquí. Gracias, Señor, por poner tu mano en mi garganta, oh Dios del cielo. Que no podemos dejar de hablar ni de decir lo que hemos visto y oído de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia bendiciendo el pan, bendiciendo el vino, Señor, para que cuando lo tomemos, cuando lo comamos este pan, tú puedas glorificarte en nuestra salud poderosamente. Te pido que obres en la salud de tus hijos, aquellos que están afectados, aquellos que han salido de operaciones, puedan restaurarse completamente delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo te lo pido conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, Padre. Gracias, Señor, porque sé que tú vas a obrar a través de este pan y este vino, Padre. Amén. Dice su palabra: de manera que el que come el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunáis para comer, esperaos los unos a los otros. Pueden pasar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Glorifícate, Señor, en cada uno de tus hijos que habrán podido participar y aquellos que no han podido que lo puedan hacer después. Pero gracias, Señor. Gracias, Padre. Recibo sanidad cuando lo mastique, porque por tu llaga fuimos sanados, dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos juntos. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Por tu amor. Aleluya. Reparta su vino ahí, amado, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, glorifícate, Señor, con este pan y este vino, que por la fe se convierta en tu cuerpo y en tu sangre, Padre, porque tú dijiste que el que no coma mi carne y mi sangre no puede entrar. Pues nosotros queremos, Señor, que se haga vida en nuestra genética. Amén.
dice su palabra. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Comemos. Gracias, Padre. Gracias por limpiarnos, amado, de toda iniquidad inmunda que aún afecta nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, amado. Amén. ¿Hay una pregunta más ahí? Hay una pregunta de Joel. Amén. Vamos a ver. Ahí me sacaste acá que quería ¿Qué quería? Él quería hacer la pregunta de, de números. Dice: hola pastores, Dios los bendiga en gran manera, les siga dando sabiduría y entendimiento. Soy Joel. Tengo una pregunta de números 19.2, dice, que habla de la vaca rojiza. Número 19.2. Vamos a ver. Ya más o menos sé por dónde viene, pero démelo. 19.2 dice así: este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una novilla alazana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Sí, eso es lo que realmente, si es que va por ahí la pregunta, ¿va? El sacrificio que se hacía con unas vacas especiales que habían, rojas se le llama, alazana, ahí dice como alazana, es una vaca roja, que en el tiempo se extinguieron, ¿verdad? Pero hoy en este tiempo, ¿verdad? Se va a volver Dios en su misericordia, va a hacer, y ya hay vacas en Estados Unidos, en Israel también, ya encontraron la vaca alazana, que era la que se usaba para el sacrificio en el lugar santo, santísimo. O sea que se usaba para que el sacrificio fuera especialmente perfecto para Dios, ahí en la ley. Pero cuando venga realmente el anticristo, también va a aparecer esa vaca alazana que ya está todo preparado para el tercer templo, para el templo judío, y que sería bueno que escucharas lo profético del tercer templo, así se llama, una predicación que hemos dado, en donde hablo acerca de la vaca alazana, y ahí te va a dar más luz con respecto a lo que quieres saber. Pero esa era una vaca roja que ahora se han encontrado en diferentes partes y que ya la tienen allá, y que una de ellas como que clonaron, encontraron su ceniza, y ahora está preparado todo el escenario para poder hacer los sacrificios que el anticristo va a suspender en algún momento cuando ya haya tomado posesión sobre el mundo. Entonces de eso está hablando, de esa vaca alazana que era la vaca roja, y que puedes también ir a YouTube, si quieres, pone la vaca alazana y te va a salir una información ahí de que ya se encontraron y esto y lo otro, y han vuelto otra vuelta a tomar fuerza, porque esa es una de las cosas que faltaba, porque querían hacer originalmente los sacrificios, y esa vaca era clave realmente, pero nunca se había dado. Pero en estos últimos tiempos empezaron a criar en algún lugar, en Israel y en Estados Unidos. Entonces es muy importante esa pregunta también, que tiene que ver mucho con lo profético que viene en este tiempo. Amén. La hermana Graciela dice: la vaca clonada se llama Melody. Ahí está. No, sí, Melody, ahí está, sí, perfecto. Sí. Yo pensé que me ha dicho Dolly. La Dolly es la primera clonada oveja, ¿va? Pero estamos ahí, exactamente. Muy bien, buena aportación. Amén. Amén, quedamos así.